Saludos y besos en el succionador de berenjenas para Ángel Rodríguez hasta Liendres, Guanajuato, Gios Pormex, Jair García, César Ábalos hasta Chihuahua, Nexo en su chiquito, Rodrigo Santos hasta Jaime Brava City, Alex Martínez hasta Richmond, Virginia, Jerry García hasta Tijuas, Tony Bon Jovi, Daniel Bulnes hasta Honduras y a Roger Martínez hasta el Estado de México. A todos ustedes y a toda la banda expulsada, ahí les va un atolazo de plátano para las riumas. La selección mexicana ha dejado de ser para muchos un producto de alto impacto. Eso está totalmente claro y ha quedado marcado en los últimos meses. La afición mexicana, que se ha quitado la venda de los ojos, simplemente ha cambiado su discurso, ese de siempre que la propia televisión propagó durante muchos años. Anteriormente, todos al unísono festejaban en estos tiempos cuando el Tri estaba a nada de calificar. Incluso hasta los juegos que terminaban siendo de relleno, el público se jactaba de que su equipo, su selección, pasaba caminando en las eliminatorias del área. En los partidos de despedida igual, la afición siempre fiel y siempre defendiendo este producto que en su momento era la panacea y generaba una inmensa ilusión. Sin embargo, de un tiempo a la fecha, el pobre fútbol, las acciones de la federación en esa estúpida persecución por el grito, no para combatir la discriminación, sino para no tener broncas con la FIFA, y se puede ir a Qatar sin sanciones económicas, el mal accionar de varios jugadores sin alma, la preferencia a los patrocinadores para sugerir futbolistas en el 11 titular, los conflictos de intereses de jugadores dentro del cuadro como lo es Guillermo Ochoa y la serie de protocolos engorrosos para ir a ver un partido de selección son los factores principales por los cuales hacen que este equipo sea detestado por un gran sector de mexicanos. Tristemente, el factor que más pesa es el futbolístico, porque muchos se preguntan lo siguiente: ¿cómo es posible que una selección como Canadá haya pasado literal caminando en esta eliminatoria? ¿Por qué Estados Unidos ha tratado de cambiar su fórmula a la hora de seleccionar jugadores y México sigue haciendo más de lo mismo? Los resultados de la selección hasta son predecibles. En esta fecha FIFA, en 3 partidos a duras penas, se pudo hacer 3 goles en 270 minutos. Estuvo a punto de perder 2 juegos, empató 1 de hambre y para colmo, en el juego ante Panamá, simplemente una jugada fortuita más un piscinazo de Lainez terminaron por darle los 3 puntos a un Tri desangelado. Inerte en el ataque y con muchas falencias en media cancha y defensa. A eso, súmele la gran ironía de la vida. Mientras la federación inventa protocolos para que sus acarreados no se salgan del huacal, México seguía dando una de sus peores versiones futbolísticas en años. Pero mucho ojo, porque en este video trataremos 4 temas candentes. Todos van hacia el mismo lugar. Una simulación que muchos siguen creyendo y evidenciará la poca memoria que le caracteriza a muchos mexicanos, quienes al ver un poco de luz se ilusionan y al final terminan siempre desilusionados, repitiendo el ciclo del aficionado amaestrado de la selección mexicana. Es por eso que hoy te presento Acarreados, Descontento y Frustración, la gran simulación de la selección mexicana rumbo a Qatar 2022. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro tutorial y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Hace algunas semanas hicimos un video referente a los conflictos de interés que hay actualmente en la selección, con el caso de Guillermo Ochoa y la empresa Kavak, de la que es socio y a su vez patrocina a la selección mexicana. Esta acción simplemente ha dejado en claro que no importa el qué dirán, ni la crítica, ni tampoco si lo que hacen está bien o mal, ni quien tenga los privilegios para ser un inamovible en la selección. Pues al final del día, Paco Memo es un tipo que ya le están pagando de más la injusticia de aquel 2010 cuando Javier Aguirre decidió no llevarlo como titular. Y esa molestia, más la de sus entonces patrocinadores, le costaron el banco a Javier Aguirre. Y también decidieron que jamás un jugador que vende tanto como él debería de estar ausente en la selección. Aquí es donde debemos hacer un paréntesis importante. He leído muchos comentarios en el canal haciendo alusión a cómo es que un jugador puede tener influencia en la gente para que compre los productos de la selección en tiempos mundialistas. El tema es vasto, de hecho, tal vez pronto hagamos un video sobre este tema de manera puntual, con datos estadísticos y de marketing, pero a grandes rasgos debemos considerar que todo en el fútbol es posible, porque la pasión es la que vende, también la euforia y los sueños del aficionado por ver a su equipo campeón.
No por nada, las ventas de playeras en todo el mundo generan cantidades exorbitantes de dinero. Por ejemplo, en el caso de México, en Brasil 2014, el Tri vendió más de 1 millón de camisetas solo por la pasión, euforia y el orgullo de portarla. La influencia de los jugadores mexicanos en la afición es algo que seguirá existiendo. Quizá no con mucha euforia como en años anteriores, pero lo seguirá siendo. No por nada la empresa Kavak se asoció con Paco Memo, uno de los guardametas que siguen siendo llamados desde el 2006 y los que más venden en el mercado tricolor. Hace algunas semanas se supo que Kavak, esta empresa de autos usados que se venden por internet, se uniría a la vasta baraja de los patrocinadores de la selección mexicana. Según El Economista, en uno de sus múltiples artículos, esta empresa joven y en ascenso en el mercado mexicano puso sus ingresos de este año, apostando por la selección mexicana debido a que el enlace primordial estaría en la meta mexicana con Guillermo Ochoa, quien cuenta con un porcentaje en las acciones. Pero, ¿cómo llegó esta empresa a ser parte de esta exclusiva lista de patrocinadores, siendo una startup muy joven? Bien, para eso necesitamos saber de las palabras de su director general, Alejandro Guerra, quien ya había incursionado en el fútbol primero con el equipo de casa, el Club América, y luego haciéndose socio a Paco Memo Ochoa. También patrocinan equipos de otros deportes como en el béisbol, con los Diablos Rojos del México, y también la incursión con Checo Pérez en la Fórmula 1, quien a la postre también fungiría como socio estrella. Sin embargo, el que tengan de socios a los deportistas no es algo que espante, ya que esto se llama sport marketing, sino que el meollo del asunto está en la cantidad que aflojaron solo por este año mundialista, y ahorita la desmenuzaremos. Además de la cantidad impresionante que se llevaría Paco Memo como socio inversor, sumado a que entraría también en la lista selecta de los pocos jugadores con 5 Copas del Mundo en su andar. Primero, para entender esta acción infame, hay que dejar en claro que los patrocinadores de la selección se manejan en diferentes rangos, siendo los Masters, los cuales son empresas fuertes en el mercado, como por ejemplo Coca-Cola, AT&T, Adidas y Banorte. Los patrocinadores medianos con cierta injerencia como Bitso y la china Xiaomi de tecnología. Bueno, si hablamos de los Masters, su patrocinio ronda entre los 8 y 10 millones de dólares por 4 años, mientras que Kavak, siendo una empresa startup muy joven, ha pagado entre 2 y 2.5 millones de dólares tan solo por este año mundialista. O sea, prácticamente está soltando billete como si fuera uno de los Masters con toda la injerencia posible. Estas cifras son las que ponen en duda la credibilidad de la lista de jugadores que estarán listos para Qatar, porque cuando hay dinero y favores de por medio, las acciones suelen ser muchas veces predecibles. El problema es que esto va en contra del fútbol, porque sabemos muy bien que el portero del momento y con los mejores resultados en goles recibidos y actuaciones ha sido Carlos Acevedo, que a duras penas le llamaron para un amistoso y que sorpresivamente no le llenó el ojo a Gerardo Martino, siendo Paco Memo uno de los peores porteros, con un promedio de 1.1 goles por juego en los últimos 3 años, mientras que Acevedo tiene 0.97 goles por partido en ese periodo de tiempo. Además de que Guillermo Ochoa es hasta el momento el portero más goleado del Tri en eliminatorias mundialistas. Además, a finales del 2021, justo en este último partido eliminatorio del año, Ochoa había igualado en 26 partidos tanto a Osvaldo Sánchez y a Jorge Campos, solo que en goles recibidos el guardameta socio de la selección en ese momento registraba 23 anotaciones recibidas por 20 de Jorge Campos y 19 de Osvaldo. Los números y los registros no mienten, pero la lista de convocados y los titulares que siempre juegan dice totalmente lo contrario. Por eso es importante cuestionar, ¿realmente esto entre Ochoa, Kavak y el Tri es un conflicto de interés? Vayamos a ver el concepto, que significa lo siguiente. Existe conflicto de interés cuando en el ejercicio de las labores dentro de una institución sobreviene una contraposición entre el interés propio e institucional. O sea, Paco Memo será titular, además de socio, recibirá una tajada por 2 bandos, por el Tri, ya que será jugador y tendrá acceso a los bonos y pagos, más lo que pueda generar de dividendos en la empresa Kavak, que a su vez funge como un patrocinador máster del Tri, y dentro de los ejemplos generales Ochoa cae en estos dos que a continuación ve en pantalla. Ejemplo 1, el interés económico del trabajador de una empresa A o de algún miembro de su familia que tenga o busque relación de negocios con la empresa A.
Ejemplo 2. Servir como director, funcionario o consultor o en cualquier otra posición importante de alguna empresa que tenga o busque tener relación particular o personal de negocios con la misma empresa. Pregunta: con estos ejemplos, ¿usted piensa que la lista del Tri y en el 11 titular habrá cierta justicia? Realmente las acciones arrojan un no, pero hay quien sigue pensando que Ochoa es un elemento con seguridad en el marco y lo peor, que es incuestionable siendo parte de una gran simulación. Este punto es muy interesante porque describiremos con exactitud lo que sucedió en los partidos a puerta cerrada entre comillas del Estadio Azteca. En anteriores videos habíamos platicado sobre que la Federación Mexicana estaría efectuando sus protocolos para evitar que la gente gritara la famosa palabra de las 4 letras. A lo largo de los últimos años, el Tri ha tenido que gastar tan solo en multas la módica cantidad de 13.7 millones de pesos por el mentado grito. Esta es una cantidad despreciable si lo comparamos con las ganancias que año con año el Tri se lleva jugando partidos de mala calidad contra selecciones malas en Estados Unidos, o por ir a un mundial, o por ganar dinero por patrocinios. Sin embargo, para los opulentos, para los empresarios y los dueños del Tri, perder tan solo un peso es inadmisible. Bien dicen que generalmente los que más tienen o los que más ganan son los que más se quejan cuando gastan. En este caso, esos casi 14 millones de pesos han dolido hasta el alma para la selección y para quienes la manejan. Por eso, en contubernio con la FIFA, decidieron echar a andar un protocolo inventado en la federación. De hecho, en los juegos en el Azteca, hasta se tuvieron que contratar animadores para que estimularan a la gente de la tribuna, encaminando así a manipular a las pequeñas masas que fueron acarreadas para que dijeran lo que querían escuchar los dueños del Tri. Este punto es altamente risible porque ¿cuándo usted iba a estar en un estadio con gente que le dijera qué decir y que esto fuera lo que realmente quieren los dueños que digan en la tribuna? Usted seguramente sí, decía lo que la porra al unísono gritaba, pero nunca iba a gritar a un estadio lo que el de pantalón largo quería que dijera. Eso es inverosímil, pero también muy chusco, porque la gente que se presentó en el Azteca ante Costa Rica y Panamá, sin excepciones, fue gente colocada por los patrocinadores, la misma selección, familiares de los del staff y gente a modo de la federación. Lo más triste de este asunto es que en esos 2 juegos se iba a generar un ambiente disquearmónico y sobre todo se iba a estimular a los presentes a que siempre estuvieran echándole porras al Tri, que dijeran lo que los dueños deseaban escuchar. De entrada, todo iba a salir perfecto porque toda esa gente es como los que se rentan en los partidos políticos. Deben de hacer caso a las instrucciones porque la dádiva, en este caso el boleto, lo avalaba. No podían expresar nada que no viniera en el protocolo porque caerían en una infracción y también en el veto. En pocas palabras, fue gente comprada por un boleto del Tri para poder hacer el experimento social. Los 2,000 espectadores que se dieron cita en el estadio estaban obligados a seguir las reglas, de tener un comportamiento pasional establecido en el protocolo, con porras esporádicas y muy falsas, pues entre la multitud estaban mezclados algunos armonizadores con altavoz, tratando de encaminar a la gente a gritar México, México, al saque del portero contrario gritar finalizando con la palabra México, o también Ochoa, Ochoa. Todos en la planta baja estaban estrictamente vigilados por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y un grupo de personas que fungían como vigilantes, todos contratados por una empresa de seguridad privada. Algo así como los cadeneros del antro que solo aceptan tipos con reservación o en su defecto echan a la calle a quienes no sigan las reglas. Para suerte de la Femex Food, las 2,000 personas se comportaron porque tenían que obedecer al deber moral del boleto regalado, el cual tuvieron que registrar sin contratiempos, siguiendo un proceso engorroso que solo funciona para el público amaestrado. Los acarreados debían registrar su boleto en la página del Tri, la cual solicitaba los datos personales como nombre completo, correo electrónico, teléfono y foto con identificación oficial como el INE, pasaporte o licencia de conducir, además de una selfie. Todo estrictamente regulado, como si fuera la triste evolución del público en general, que hoy en día debe de decir lo que los poderosos quieren escuchar, con la justificación de un grito enmascarado de discriminación. El ambiente fue gris y toda esa gente mostró que hay un pequeño sector que siempre estará del lado de los de arriba, que serán los fieles guardianes del negocio aunque se encuentren hasta la base de la pirámide. En algunos gritos se escuchó el fuera tata y algunas groserías que no tuvieron los decibelios como para poder aplicarles el protocolo.
La mayoría de los que asistieron a esos eventos son gente de la misma federación, televisoras y patrocinadores. A su vez, hay personajes del medio que llaman tóxicos a los aficionados de a pie, que sin lugar a dudas saben más de fútbol y de procesos que ellos mismos. Es inaudito que sigan existiendo este tipo de personajes donde el palerismo, a cambio de dádivas, siempre será bienvenido. Sin embargo, a pesar de todo este circo, ¿realmente la federación será capaz de controlar a los 60,000 espectadores en un juego de la selección cuando se abra la entrada al público de a pie? La respuesta es no, a menos de que esos 60,000 tengan miedo de ser vetados por 5 años y de ser personas non gratas por los dueños del balón. ¿O será que este es el inicio de la censura en los estadios de fútbol en México? Si esta pregunta tiene como respuesta un sí, seguramente le habrán dado una puntilla al último eslabón de credibilidad que tiene el tan maltrecho fútbol mexicano. En este punto, trataremos dos vertientes importantes con respecto al funcionamiento de la selección mexicana y a todo lo que se ha dicho con respecto al Tata Martino, y ese desfile de medios de comunicación que están haciendo una campaña en su contra para desviar las miradas de la realidad que pasa dentro del vestidor. De hecho, los primeros 2 puntos de este video nos hablan de la porquería que hay detrás de todo este negocio, pero aquí iremos más allá de lo evidente. Hace algunos días, y luego del empate ante Costa Rica, la prensa al unísono se fue a buscar al primer culpable de los fiascos futbolísticos del Tri. Su nombre, el Tata Martino. Para entender lo que circunda con el argentino, habrá que voltear al pasado, con 2 procesos que ya tuvo. Uno con Argentina, donde no tuvo malos números. De hecho, la salida de Martino fue por el cansancio que tuvo gracias a la AFA, quien rumbo a los Juegos Olímpicos le negó a los jugadores para enfrentar algunos encuentros. Pero eso solo había sido la gota que había derramado el vaso, debido a que Martino sufría medio año de deuda en el salario. Esas variables tuvieron como resultado su renuncia en 2016, más las broncas con varios presidentes de clubes del fútbol argentino. Sin embargo, sus números fueron positivos, aunque lo más que le recuerdan al timonel era haber perdido 2 Copas América contra Chile por la vía del penal. Sin embargo, sus números fueron buenos. De 29 partidos oficiales ganó 19, empató 7 y perdió 3, con la diferencia de un gol, con un 79% de efectividad. Con Barcelona, su paso fue gris, nunca pudo controlar el vestidor y al no ganar nada significativo con el equipo, terminaron por echarlo. El mismo técnico dijo que su estadía en el Barça había sido lo peor de su carrera. Él había llegado a suplir al difunto Tito Vilanova, pero sus resultados fueron malos. No pudo avanzar a las semifinales de la Champions, rompiendo la racha del equipo 7 años consecutivos haciéndolo. Es más, ni siquiera terminó su contrato, que fue por 2 años. Martino solo tenía currículum, pero no tenía logros. Aún así, sabían en el Tri a lo que se atenían. De hecho, el Tata ha sido un tipo que cuando se pone las pilas es muy exigente, pero si no le exigen y lo dejan a la deriva, este se queda en la zona de confort. El ejemplo de la luz del Tata es lo que sucedió con el Atlanta United, quien tras su primera temporada a cargo de los rojinegros, terminó levantando el título de campeón. Si bien la MLS no es una liga de alto impacto, pudo hacer su trabajo. Le dieron vía libre para que decidiera sobre los jugadores y además, la directiva siempre fue exigente con los resultados. Eso le valió para que la Femex Food lo contratara y al cabo de 8 meses, al Tata se le pudo ver trabajando al máximo. De hecho, visitó a todos los clubes para ir visoreando los nuevos elementos y a cantera. Sin embargo, el amor se perdió muy rápido luego del 2020. De pronto, Gerardo Torrado simplemente ya no le puso atención al proyecto y John de Luisa estaba más preocupado por ir a Qatar a que en realidad se armara un buen equipo. Por eso apostaron por dejarle al Tata a la deriva. Ojo, que esto no justifica al técnico, pero sí es un engrane fundamental para entender la apatía del argentino reflejada en el fútbol de sus jugadores. Martino dejó de trabajar, dejó de interesarle y también dejó de implementar sus propias ideas, ya que a le mandaban la lista de los que debían estar, por patrocinios, por ser vacas sagradas y poco o nada podía moverle a la lista. Eso termina siendo factor porque ya no sabes hasta dónde puedes decidir en tu propio equipo. No obstante, desde el 2021 pareciera que navega en una simulación donde nadie tiene orden, los jugadores menos, el Tata simplemente ya no se mueve con esa misma intensidad. Por ahí
Se supo que Martino en el último año se ausentó por 4 meses. Prefirió irse a Argentina a pasarla con su familia que trabajar en la búsqueda de jugadores importantes. De seguir el proceso que había establecido, pero ojo, que Martino no se manda solo. Él solo es un empleado que gana la pobre cantidad de $3 millones anuales y que no decide por encima de Gerardo Torrado, quien es su jefe inmediato. Aún así, los medios hicieron un desfile de críticas hacia su persona, que incluso debe renunciar para darle entrada a técnicos como Miguel Herrera, que desea regresar a la silla presidencial de la selección. Sin embargo, se les olvida que el mismo proceso valió 4 hectáreas de verdura cuando se le impusieron al Tata ciertos jugadores y tenía que sacar la chamba con lo que hay. Y aquí es donde viene este argumento. Realmente la selección tiene poca mano de obra porque ellos mismos se han limitado en el universo. En pocas palabras, a la federación le fue fácil seguir con las mismas prácticas de llevar a los de siempre, de consentir vacas sagradas y de quedar bien con los que ponen el dinero. El grupo en el poder le apostó a lo mismo. A eso se le suma que los jugadores ya no están a gusto con el técnico y a que Martino le dejó de interesar un proyecto nada serio desde que se inició. En pocas palabras, todo ha sido una simulación. Y hace algunos días hicieron el desfile para promocionar a Miguel Herrera, argumentando que es un viejo conocido. Realmente, el teatro de la Femex Food se cae a pedazos porque nadie puede convencer, y mucho menos la credibilidad ha estado en lo más alto como en años anteriores. Hoy, el termómetro en contra de la selección por la misma afición anda candente y no se siente la misma buena vibra de antes porque ellos mismos han engañado y saboteado a quienes los consumen. Aquí es donde viene el gran cuestionamiento. ¿A qué se va a Qatar? ¿Realmente alguien cree que México llegará lejos en un mundial? De hecho, hace días hicimos este video que te dejaré en la caja de descripción. No cabe la mayor duda de a cómo están las aguas, el proceso mundialista tenga 2 sopas. Una, que Martino no alcance a terminarlo antes de noviembre. Que al final se opte por traer a un bombero o darle oportunidad a Miguel Herrera. La televisora ganaría mucho más porque Herrera vende. Sería el reemplazo más ad hoc para ellos. Además de que Miguel siempre ha sido al reflector, o puede que sigan con la misma tesitura que ellos mismos construyeron y que ahora le exigen al Tata lo que le dejaron de pedir en muchos meses atrás. Quiero destacar en este punto de la historia las palabras del Tata Martino, luego de aquella rueda de prensa en Cincinnati, después de perder 2-0 ante los Estados Unidos en el segundo semestre del 2021. El Tata dijo textual lo siguiente: mis jugadores tienen calidad y mientras tengan intensidad, fuimos mejores que Estados Unidos, que tiene dinámica y que mantuvo esa intensidad. El resultado puede ser reflejo desde cansancio hasta la falta de continuidad en sus equipos y entonces, como nos pasó, el rival empieza a tener supremacía. Además, Martino descartó que la derrota sufrida ante Estados Unidos le haya afectado personalmente y dijo lo siguiente: ya aclaré que esto no es un enfrentamiento personal, no es que Estados Unidos me haya vencido a mí. Entiendo la importancia que tiene tener 3 derrotas ante un rival, al que los mexicanos siempre quieren ganarle. Pero lo más importante es recuperar el paso en la eliminatoria. Ojo, en la primera declaración, Martino habla de la falta de continuidad de los jugadores en sus equipos y entonces, si hace falta eso, ¿por qué los siguen seleccionando? Martino, en varias conferencias, ha dado declaraciones puntuales entre palabras. Si los jugadores no tienen nivel, ¿quién los llama? ¿Por qué los llaman? ¿En qué argumentos se basan para llamarlos? ¿Que sean banca en Europa es el único requisito? Martino hablaba en ese entonces de intensidad, se lavó las manos con ese concepto y le achacó al paupérrimo rendimiento de sus jugadores esa derrota. En la segunda declaración hizo evidente que a Martino le da igual perder o ganar ante Estados Unidos. A él le pagan un salario y mientras se den las complacencias, las cosas pasan y hay que tomarlas como anécdotas. Y se justificó en que lo más importante es solo pasar a Qatar, que es la gran encomienda del Delfín de Azcárraga y de Luisa. Llegar al Mundial para poder cobrar los millones que actualmente están en juego. Quienes no analizan lo que dice el Tata son aquellos que llegan a reventarlo y a decir lo mismo que los medios tradicionales comentan. Lo más trivial, sin hacer un análisis de sus palabras y de los mensajes que este siempre ha dado. Es evidente que México va a ir a Qatar. No hay poder matemático que lo impida.
Hoy, más que nunca, donde el dinero importa más que el fútbol y la censura es una regla la cual hay que seguir al pie de la letra, todo por salvar el negocio. Donde la afición mexicana le ha perdido fe a este equipo, el cual cada día pierde credibilidad, interés y dinero. ¿A qué se va a ir a Qatar? La respuesta es simple: a vender lo que siempre se vende cada 4 años. Pero dime, ¿aún crees que México puede hacer algo diferente rumbo al Mundial? Si México llegara a ganar 2 de 3 juegos en el Mundial, ¿pensarías que se tiene materia prima para llegar al quinto partido? Si destituyen al Tata Martino, ¿realmente cambiará el fútbol del Tri? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.